Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos en ya. Todos somos mexiquenses. ¿Cómo te va? Todo excelente, buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que nos escuche, todos somos mexiquenses y ¿de qué vamos a hablar? A ver, ¿de qué podrá ser que hablemos en esta ocasión? Pues vamos a repasar en qué va lo del conflicto, ¿no? Bueno, ¿qué te El parece si para conflicto Irán, Estados Unidos, Israel. Israel, el resto del mundo, toda la península y los países de Medio Oriente y bueno, pues mira, ¿qué te parece qué te parece si lo agarramos medio, digamos, ¿cómo se llama esto? Conspiracionista, como sí, como complotista, como a ver qué teorías hay por ahí que no hayamos escuchado demasiado en los medios de comunicación. ¿Qué te parecería tomarlo por este lado? Me parece bien. Ok, pues nos arrancamos primero. ¿Con qué? Bueno, a ¿Con qué te ver, gusta arrancar? la primera noticia es, está sonando muchísimo que de los primeros bombardeos que hubo de Estados Unidos hacia Irán, el primero o el segundo fue hacia una escuela primaria y murieron, según tengo entendido, 85 niñas. Eran puras mujeres. Esta escuela estaba muy cerca de una base aérea. Dijeron pues, que por la cercanía y eso, pues había habido confusión con el sistema. Claro que los misiles de Estados Unidos son de ultra tecnología y para hacer bombardeos quirúrgicos casi casi. Pero lo más raro es que fue 40 minutos, pasó y 40 minutos después volvió a haber otro ataque al mismo lugar. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Estaban rescatando a los sobrevivientes y demás, y volvió a haber otro ataque. Entonces, se cree que el bombardeo fue a propósito, el segundo también, ¿no? O sea, fue al objetivo y al segundo también. Y Bueno, ¿qué hay que entonces recordar? resulta que las niñas casi todas eran hijas de los militares que trabajaban ahí juntos. Espantoso, espeluznante, descabellado, deshumanizado, algo bárbaro, ¿no? Barbárico, más bien. Ujú. Fíjate que eso nos recuerda porque hay que señalarlo, ¿no? Ya lo dijimos hace un momento, pues es la guerra de Israel controlando a Estados Unidos, manipulando a Estados Unidos, aliado con Estados Unidos, subordinando a Estados Unidos. No, no tenemos idea ahí cuál es la relación, pero de Israel contra Irán. Vía, ahora sí que un super proxy al revés de Ucrania, que era la guerra proxy contra Rusia, o que es la guerra proxy contra Rusia a través de un satélite. No, aquí el satélite está mandando realmente a la nodriza al conflicto, ¿no? Pero recordemos que en lo que fue o lo que sigue siendo ese genocidio de Israel en la franja de Gaza, esa era una táctica que usaba mucho. Bombardeaban y cuando llegaban los equipos de rescate, los equipos de seguridad, los paramédicos, la gente, la población normal, a rescatar a sus víctimas, a rescatar los escombros, a salvar vidas, volvían a bombardear. Es decir, es una estrategia empleada de manera regular por el régimen criminal que está gobernando Israel, que digámoslo, no son los judíos, no son los hebreos, es su gobierno, en este caso las tácticas que impulsó Netanyahu, es una táctica que se había escuchado, entonces tiene toda la pinta de ser algo real, ¿eh? O sea que sí es una forma como trabajan. Exactamente. Y bueno, ese es lo primer de las primeras cosas que he oído, ¿no? ¿Tú tienes alguna otra teoría de La otra teoría, conspiración, la noticia? otra teoría, bueno, no es teoría, ¿no? Pero es un análisis que a mí me llamó mucho la atención que hacen, pues, digamos, obviamente la gente que está no del lado occidental, no del lado de Israel, no del lado de Estados Unidos, sino pues básicamente, pues, de los contrarios, ¿no? De los BRICS, de Rusia, de China, e incluso de Irán, ¿no? Y estaban analizando precisamente lo que ellos califican como la mentira o la falacia de la seguridad que garantiza Estados Unidos a sus socios estratégicos y que se reflejaba precisamente en estas bases militares, ¿no? Que vimos por ahí, que han sido objetivos prioritarios del régimen de Irán, de la estrategia de la campaña militar de defensa, porque eso sí hay que subrayarlo, ¿eh? Ellos no iniciaron ningún conflicto, fueron las fuerzas estadounidenses e israelíes que iniciaron
esta violación de toda norma internacional y impusieron una guerra sin declararla hasta la fecha, hasta el momento, contra el Estado persa, contra el Estado, un Estado que, vamos a decirlo, es una teocracia, ¿cómo teocracia, no? Bueno, es un régimen religioso el que está al frente del destino de esta nación. Y básicamente, ya se me está olvidando que estaba yo diciendo, básicamente así, los socios de Estados Unidos en esta zona, pues todos le apostaron a que Estados Unidos les podía dar bases militares y con eso garantizar su seguridad. Resulta que las bases militares estaban todas diseñadas para garantizar la seguridad de Israel. Es decir, para que nadie pudiera atacar a Israel, para pasar a atacar a Israel tenían que pasar por esas bases militares. Entonces, esas se encargaban en realidad su verdadero contrato que tenían ellos pensado. Bueno, lo que les vendieron a las naciones árabes fue una cosa, pero lo que Estados Unidos había pensado y protegido era o así que a su enclave ahí estratégico, Israel. Y resulta que la ofensiva de Irán lo que hizo fue, en lugar de centrarse directamente en Israel, Tel Aviv y sus ciudades y sus infraestructura, fue sobre las bases militares de Estados Unidos, destruyendo sus sistemas de comunicación. Por ahí creo que habíamos comentado, ¿no? De una esfera, una canicota, ¿no? ¿Sabes algo de Sí. esa? Ujú. Un radar de muy alta tecnología en Bahrein. Que fue de los primeros objetivos y que dicen que tenía un costo espeluznante de ¿cuánto? Más de $1.000 millones. Es decir, $1.000 millones ese juguetito que tenían estacionados en Bahrein, que ahora queda claro, no era para proteger a Bahrein, era claro que era para proteger a Israel, y que como eso no fue la lógica que siguió Irán de atacar a Israel directamente, sino de primero despacharse las defensas de esta nación, pues fue un objetivo prioritario y fue destruido, ¿no? Un misil hipersónico, me parece que fue, ¡pum! Adiós. En los Y primeros, creo que ni siquiera fue con hipersónico, fue con un dron. un dron, Sí. peor todavía. Pero bueno, Ah, ahí te va la otra. Al parecer, los ataques a Qatar, a Bahrein y Arabia Saudita fueron orquestados por Israel. Este, agarraron agentes de la Mossad y al parecer el ataque vino de Israel para que se involucraran en el conflicto y que fueran más países los que estuvieran en conflicto y no nada más Estados Unidos, Israel contra Irán. Entonces, de esta manera, estos ataques fueron de Israel hacia sus mismos eh, aliados para que se metan al conflicto y generar más inercia. pues nada descabellado, ciertamente, pues a la luz, conforme vaya saliendo más información y siga desenvolviéndose esto, veremos que algunas de estas ideas se van confirmando, hasta evidencias van a salir, ¿no? Correcto. Oye, ¿ya has visto que los soldados israelíes en el brazo tienen un mapa? No, Ok, bueno, traen un mapa. Y el mapa abarca todo Irak, todo Irán y desde el actual territorio de Israel hasta el Golfo Pérsico, Irak, Irán, parte de Arabia, no, parte de Emiratos Árabes. Y entonces, para ellos ese es el gran Israel. Y entonces, los soldados luchan por eso, por devolverle el gran Israel a Israel. bueno, esto creo que sí lo habíamos comentado en algún momento, ¿no? Exactamente esa idea de que, bueno, el Estado hebreo, el Estado israelí, que está ahí en ese enclave, es realmente un pie de playa, como le dicen, básicamente está ahí para cumplir una política expansionista pues sí, de robo básicamente de territorio y de recursos naturales, y sobre todo también de rutas comerciales. Y parece ser que ese ha sido el plan desde hace más de, no sé, 100 años. Por ahí ya habíamos mencionado que por ahí estos señores del escudo rojo tenían esa intención, y lo habían intentado incluso antes de la Primera Guerra Mundial,
no lo habían logrado y después lo lograron solo después de la Segunda Guerra Mundial y con el pretexto de pues de este holocausto que bueno, vamos a decirlo, no es que no haya ocurrido, ¿no? Pues no, pero no fue el principal holocausto, también hubo vidas rusas, vidas de gitanos, vidas de comunistas, homosexuales, e incluso de figuras católicas que se vieron afectadas por esta política nazi de Adolfo Hitler. Y básicamente, después de eso, lograron establecer su estado, pues sí, como especie de colonia y pie pues sí, de una avanzada para hacerse de territorios. Es expansionista el régimen de Israel y expansionista sobre sus vecinos, evidentemente, pero en una política que alguien ya habíamos comentado también por ahí, hace una analogía, dice, es lo mismo que hizo Estados Unidos, pretexto de persecución religiosa, salen los puritanos de Europa, viajan todos así buscando la tierra prometida al otro lado del Atlántico, se instalan en pequeñas comunidades, colonias, las 13, sí eran 13 colonias, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas? Sí, las 13 colonias Y originales, ¿no? básicamente de ahí comienzan una limpieza étnica, pues así que masacrando, robando y despojando a los legítimos e históricos y habitantes de las tierras, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que logran construir una nación, básicamente una gran nación, vamos a decirlo de esta manera, pero eso sería el ejemplo o el modelo que quisieron discretamente estos señores del escudo rojo, imponer en Israel. Y si vemos, está cumpliendo el guión. Llegaron perseguidos, buscando, solamente preocupados por llevar adelante su fe, su religión, expresarse de la manera que su Dios se los indicó, sin meterse con nadie, y de repente tómala, vámonos sobre Palestina, vámonos sobre los palestinos, y este mapa que estás hablando, pues indicaría que de los palestinos, pues evidentemente siguen los libaneses, que ahorita están ahí sobre ellos, por ahí seguirá quizás incluso Egipto, no sé, Jordania, ya sabemos que Irak, Irán, y si pueden con la península completa, se van a llevar la península completa. Eso ya no es un secreto, eso tendríamos que entenderlo, la historia ya lo demostró, es la historia de Estados Unidos en cierta medida, y creo que esa es algo que pues la gente no quiere ver, o los gobiernos no quieren ver, o por lo menos los medios occidentales que están en manos de Estados Unidos y de sus socios israelíes no quieren que la gente vea, ¿no? Ok, tremendo, pero bueno. ¿Qué otra teoría tenemos hasta ahorita? Con Bueno, el... tenemos la teoría de... Bueno, a ver, yo te iba a contar una ahorita que estabas diciendo esto. Pues resulta ser que los nazis, algunos, o sea, había dos tipos de judíos en aquel entonces, los sionistas y los otros. Y entonces los sionistas eran tan racistas que querían matar a todos los otros judíos que no eran sionistas. Y entonces que ahorita todavía seguimos viendo ese conflicto exactamente. Y entonces que la cúpula nazi eran judíos. En algún momento también sabíamos que Hitler era de descendencia judía. Pues eso No, es lo su que madre era decían. judía, ¿no? Y Su su madre, por padrastro. eso, pues, de ascendencia judía. Su madre era judía. No, al revés, ¿no? Su padrastro era judío y su madre no era judía, ¿no? No sé, yo ya no sé exactamente eso, esas teorías, pero bueno, esto que te estoy contando concuerda con eso. Entonces, Bueno, espera, tienes, espera, 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 espera. Recordemos que la política de Hitler también era básicamente esta parte de la, bueno, sí, la raza aria, su religión, se convertía, la raza se convertía en su religión y su dios, pero también era expansionista, ¿eh? Era irse hacia los estados, a la zona eslavos, ¿les dicen esa zona? ajá, Y básicamente hacer igual la limpieza étnica, quedarse con sus territorios y construir su gran Alemania o su gran, bueno, el Tercer Reich, ¿no? Pero tenía también un nombre así como de gran algo, gran, no sé, gran Germania, algo así. Entonces, pues no, pues estamos hablando que es la misma gata pero revolcada, ¿no? es correcto. Y entonces, pues que de ahí viene, eso lo acabo de escuchar hace poquito y de ahí venía, ¿no? Entonces, estos sionistas son los que ahorita quieren apoderarse de todo ese territorio y pues lo están haciendo a la manera mala.
Bueno, vamos aquí a hacer un pequeño paréntesis, todos somos mexicanos, para recordar a quien nos está escuchando que no estamos hablando de noticias, estamos hablando de cosas que son entre fantásticas y descabelladas, pero que caen dentro de las teorías de conspiración y que a veces, y solamente a veces, resulta que explican la realidad de una manera más precisa que lo que son los estudios o las noticias así que de los medios tradicionales, ¿no? Exactamente. Este, ¿Qué otra teoría tenemos por ahí? Ah, bueno, está la situación que, pues bueno, esa no es una historia, ya la hemos comentado, esa es una realidad, que Irán es la segunda reserva de petróleo más grande del planeta y que, bueno, después de echarse la primera, que fue Venezuela, los Estados Unidos, esa nación, esa gran nación, porque decirlo, los americanos también, al igual que los mexicanos, al igual que los argentinos, al igual que los israelíes, quizá, no somos necesariamente nuestras autoridades, ¿no? Unas cosas son las autoridades y otra cosa es el pueblo, y a veces coinciden plenamente en su forma de ser y de actuar, y a otras veces, pues simple y sencillamente, pues hay una gran diferencia entre las autoridades y las naciones, ¿no? En el caso de Estados Unidos, en este momento, no estoy seguro si Donald Trump es la imagen de los americanos o, fíjate que sería bueno discutir eso, ¿no? Porque por ahí ¿Sí? escuché que este año hay elecciones intermedias y por ahí dicen que ya perdió Donald Trump el No, es voto hasta el de año que los viene, ¿no? latinos. No, este año, Este en año. noviembre, en Ok. noviembre, en noviembre, en noviembre. Y dicen que por ahí que ya básicamente tienen que despedirse del voto hispano que le dicen allá en Estados Unidos, porque Trump, ahora sí que Trump no nos representa, ¿no? Y parece que eso va a ser un grave conflicto para el presidente de Estados Unidos, que podría llegar nuevamente a la situación de un impeachment, ¿no? ¿Cómo se dice? Impeachment, como se Sí, llame la... impeachment, que lo sacan del poder, ¿no? Antes de que termine su Pero espérate, que ahí mandato. viene la parte conspiracionista, porque hasta ahí, pues bueno, todo eso lo entendemos, lo creemos, y bueno, pues es parte lógica, como decía al principio, ¿no? Pero resulta que, según esta teoría conspiracionista, el segundo ¿cómo? Impeachment sería para Trump el pretexto perfecto para iniciar él la secesión de Estados Unidos. Órale. Nombrarse él el representante de el Estados Unidos bueno, puritano, religioso y guerrero, o sea, más contradictorio. Y entonces nombrarse él mismo esta figura que llevaría a la división de un país que eventualmente conquistaría la otra mitad del país, como le sucedió ya le sucedió en su guerra civil, su guerra de secesión, y básicamente estaríamos hablando de un guión completo con un Donald Trump que además en el llegado ese momento solicitaría el apoyo de sus socios militares. ¿En dónde crees tú? En el ¿Dónde? continente americano. Es decir, ahí veríamos a los ecuatorianos, a los chilenos, a todos los que estuvieron con él en la foto de hace 15 días, 15 días, 10 días por ahí. Básicamente tendría el apoyo exterior de algunas naciones para imponerse en su propio país. ¿Descabellado? Sí. ¿Tan descabellado que podría ser cierto? Híjole, eso es lo que habría que averiguar. Recordamos, todas estas son conspiraciones, temas, no son noticias, no se las crean, no estamos hablando nada que tenga comprobación científica, estamos diciendo lo que la gente puede llegar a pensar, ¿no? Claramente. Entonces, no, eso fue desviarnos un poquito del tema del conflicto en Irán, pero sin desviarnos tanto, porque al final de cuentas, ya Trump ya está poniendo el manotazo en todo lo que es el continente americano, y lo que le va a quedar de disputa contra China y contra Rusia, pues esa parte de Medio Oriente. Exactamente. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos como teoría de Bueno, conspiración, como noticia que es difícil de creer? difícil de creer, pero bueno, no tan difícil de creer, ¿no? Pero que viene de la mano con esto y que ha estado, Ah, yo pues, te tenía un dato interesante. a ver, vaya, aviéntalo. ¿Tú sabes cuál fue el último presidente que le dijo que no a Israel? El último presidente que Que le... realmente se opuso a unas propuestas que quería que Estados Unidos ejecutara. Nixon. No,
Ah, entonces, ¿quién? John F. Kennedy. Órale. Y entonces resulta que cuando John F. Kennedy dijo que no iban a hacer eso, que Estados Unidos no iba a hacer lo que le estaba pidiendo Israel, a los pocos días lo mataron. Vámonos para atrás, señor Kennedy. Bueno, hay que recordar que el Estado de Israel, bueno, por un lado, volvemos a la parte, ¿no? La parte, hay que entender que es diferente los judíos, el pueblo hebreo, vamos a decir de esta manera, y otra parte es su gobierno, ¿no? Y lo que han sido sus gobiernos. Hay que recordar que pues ciertamente, pues están muy metidos en estas situaciones de sociedades secretas, de conspiraciones planetarias, y que pues no nos sorprendan, ¿no? O sea, no son cosas que suceden en 5, 10 años, 15, son a veces, pues sí, procesos o digámoslo de alguna manera, dinámicas que toman décadas, si no es que siglos en concretarse, y si se sigue estrictamente el guión y cada responsable o cada generación va haciendo lo suyo, pues se logra un objetivo de alguna manera, ¿no? Podría ser que por ahí haya algún presidente que se haya opuesto y así haya acabado. También puede ser que sea cierto que absolutamente todos los bancos del mundo están en manos de figuras relacionadas con los judíos o con Israel, podría decirse de esta manera. También podría ser cierto. También podría ser cierto que todo sea una gran mentira y no sabemos cuál es la verdad, como en la lucha libre. Eso también podría ser, ¿eh? Claro que sí, pero bueno, ¿qué otra cosa tenemos así como noticia? Aguanta. Y es que ya me acordé que ya te iba a decir antes de que saliera el dato espeluznante. Bueno, todo es espeluznante en estas teorías de conspiración, ¿no? Pero hay un dato aquí que estamos dejando de lado y que tiene que ver pues con un personaje de televisión que ha perdido brillo últimamente en las noticias. Pues sí, la cuestión de Ucrania, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó con Ucrania? ¿Dónde está Ucrania? ¿Cómo va a acabar Ucrania? Por ahí estaban Pues yo te diciendo voy a que, decir que vi que en teoría Estados Unidos quería mandar tropas a Ucrania, pero si eso llegaba a ser verdad, Rusia con la mano en la cintura podría atacar y entonces el conflicto, independientemente de que se fuera hacia directamente Rusia, Estados Unidos de aquel lado, en Ucrania, también indirectamente podría apoyar a Irán más activamente en el conflicto que tiene con Estados Unidos e Israel. bueno, ahora que lo mencionas, porque bueno, vamos a decir, volvemos a lo mismo, ¿no? La gente que no se ha dado cuenta de la situación tan delicada que vive el mundo en este momento, pues no entendemos que ciertamente los riesgos de una tercera guerra mundial, que bueno, que ya habíamos comentado pues casi desde que iniciamos con este ejercicio de todos somos mexicanos, acuérdense, básicamente la tercera guerra mundial ya habría iniciado en diferentes frentes: el frente tecnológico, el frente económico, el frente político, el frente financiero, el frente energético, el frente ta. Eso ya estaría claro, los actores de los bloques estarían también bien definidos. Por un lado estaría China y Rusia, y en este caso pues ahora sabemos que los BRICS, y por otro lado Estados Unidos, Europa y pues toda su vasallada, vamos a decirle así. Y básicamente en este escenario lo que está faltando realmente es esa chispa bélica entre los grandes actores, que serían Rusia y Estados Unidos, o Estados Unidos y China. Y hay que decirlo que insistentemente se está buscando por lo menos involucrar directamente a Rusia en un conflicto, ya sea con Estados Unidos o con Europa, en este caso, pero el número de escenarios donde esta chispa podría detonar van desde Ucrania, por supuesto pasando por Irán, Israel, por Taiwán e incluso por Venezuela, pues en su momento, aunque dicen que ahí realmente no había tantos compromisos, pero una situación que está muy delicada. No sé si no he visto cómo se ha desenvuelto últimamente, pero es la cuestión de Cuba, porque al Bueno, parecer, dicen que Cuba es el que sigue, pero pues ahorita están realmente con toda la atención hacia Irán, ¿no? pero ahí sí habría que tener cuidado, porque al parecer Rusia, la Federación Rusa, quedó como legítimo heredero de los compromisos contraídos por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
en diferentes campos, tanto cuestiones de deuda externa como cuestiones de apoyo logístico, comercial, convenios, contratos, y por ahí dicen que habría por ahí, recordemos que Cuba era un aliado súper cercano de la Unión Soviética y podría tener por ahí algún convenio, cláusula, contrato de defensa asistida o de asistencia en defensa que no habría sido considerado dentro de las opciones para este embargo, bueno, sí, este aumento, esta situación de estrangulamiento de la economía de la isla por parte de Donald Trump, vamos a decirlo así, pero que podría en algún momento, ellos podrían quizá invocar esos viejos convenios, contratos de acuerdos que tenían con la Unión Soviética de asistencia militar, y que en el caso de que Estados Unidos pusiera un pie en la isla, pues ahí sería la chispa real para desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Caramba. Bueno, que la Tercera Guerra Mundial creo que ya está, pero bueno. Digamos, la parte más, pues digamos, más, ya ni siquiera es intercambio de balazos, pues son intercambio de dronazos de 2,000, o cuánto, $20,000, o cuánto cuestan los drones de Irán, creo que dicen que cuestan $20,000, ¿no? Ajá. Y los misiles que los derriban creo que cuestan de 3 millones a 12 de dólares. Y luego ocupan de 2 a 10 misiles por dron. Entonces, habrá que ver quién va a pagar esos platos rotos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso, pero bueno, veamos. Veamos, porque sí, totalmente una guerra asimétrica donde, pues donde ha habido muchas tácticas, ¿no? ¿Viste lo de los aviones pintados en el piso? No, escuché que los decoys, ¿no? Pero no supe, a ver, plática, supongo que son esos. A ver, ¿cómo que pintados en el piso? Sí, estaban en una base aérea y entonces pintaron las siluetas de los aviones. Entonces, cuando los misiles Patriot, también de varios millones de dólares, pegaron, se les hizo muy raro que no explotaba el avión, nada más hacía un cráter en el suelo. Y Ajá. lanzaron varios de estos, y había varios en teoría reportados de que habían destruido aviones, cuando la siguiente foto satelital, eso, ¿no? Y entonces se lo enseñaron a Donald Trump y le preguntaron, oiga, ¿qué opina de esto? Y Donald Trump con la mano así dijo, no, eso sí ya seguramente, eso no nos pudo haber pasado a nosotros. Ok, bueno, hay que recordar que esas estrategias por ahí la verdad es que ahí sí ya, con todo el respeto que merece la nación más poderosa del mundo hasta el momento hasta que no se demuestre lo contrario, pues eso tenían que haberlo aprendido. Parece que Saddam Hussein ya se las había aplicado, ¿no? En su momento también por ahí tenía, creo que eran aviones de madera o No, de tanques, sí, tanque. eran tanques, y también nada más tenía ahí los decoys, los Señuelos, los señuelos, eso, y bombardearon cajas de cartón y y cosas de bueno, madera. no sé cómo vaya la cuenta ahorita de los gastos, pero estaba en la primera semana, ¿qué se cumplió la primera semana? Por ahí ¿qué fue? El 8 de marzo, por ahí, no se cumplió la primera semana. Sacaron información, no he visto en esta ocasión, no he visto los datos, pero habían sacado información de que había costado $6,000 millones la primera semana pues sí, de enfrentamiento a Estados Unidos, pues le había costado esa cantidad. Y por ahí había salido el Departamento de Defensa a decir que no, que ellos tenían otros datos, que habían sido 5,600 millones nada más de municiones. Y resulta que el dato que habían dicho que de 6,000 millones incluía municiones, incluía las nóminas, incluía las gasolinas, los combustibles, la logística, la operación, los aviones que se habían caído, todo, o sea, una lista mucho más amplia. Pues no, resulta que eso no estaba incluido en la cuenta de 5,600. Entonces puede ser que haya llegado a los 10,000 millones, no lo han confirmado todavía. Órale, qué cosa, ¿no? Y la pregunta es quién va a pagar o quién está pagando eso. Por ahí el precio del galón de gasolina regular en Estados Unidos está llegando a niveles alarmantes para los americanos. ¿Que sabes qué precio estaban llegando hace una semana? ¿A $120? No, ese es el barril, no, pero el galón de gasolina. Ah, no sé, a ver, cuéntame.
Bueno, estaban preocupados porque el equivalente, bueno, lo que iba, y no sé si haya llegado en estos días o ya lo superó quizá, pero estaba llegando al equivalente a 20 pesos mexicanos el litro. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué está pasando en México que tenemos una gasolina tan cara? Qué bárbaro. ¿Qué está pasando en México? Pues, Por ahí, no sé. Ahí realmente te estamos pagando gasolina de 25, 26 pesos el litro y eso realmente se me hace una exageración, siendo nosotros un país petrolero y teniendo dos refinerías, una en Estados Unidos y otra aquí, ¿no? La de aquí ya estaba no, sí, produciendo. sí, la de Dos Bocas desde el año pasado creo que empezó a producir, pero creo que son 6 refinerías, ¿no? En total con toda la de Estados Unidos. No me acuerdo cuántas son, pero bueno, el caso que refinamos el combustible, tenemos, ¿no? Somos productores, lo sacamos y tenemos las de las gasolinas más caras del mundo. Que fíjate que me estaban diciendo, no tiene nada que ver todavía, bueno, ya nos desviamos un poco del tema, pero lo voy a platicar, una plática doméstica, ¿va? Hace un par de semanas cargamos gasolina, gas en el tanque estacionario, llegó pues el distribuidor de gas, estaba llenando, haciendo su trabajo y pues obviamente uno platicando, ¿no? Y me decía, no, es que estuvo muy caro el gas, cuando estuvo más caro fue cuando estuvimos en la pandemia. Digo, sí, es cierto, ¿verdad? El gas estuvo muy caro en la pandemia. Dice, sí, 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 llegó, creo que era 16, no me acuerdo. Digo, sí, cuando ahorita estaba a 10, me parece, o a 20, lo que sea, bueno. Era sí, 16 y 10. Y me dijo, pues sí, es que llegó a 16. Dije, me dice, pero hubo medicina, ¿no? Y yo, caray, ¿cómo? Dice, pues alguien las tenía que pagar, las pagamos todos nosotros, no las puso el gobierno, fue el combustible. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, que no nos damos cuenta, creemos que el precio del combustible es lo que debe ser y es probable que tenga un fin político, económico y de manipulación, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, así las cosas. ¿Qué crees que ya se nos agotó el tiempo? No olviden seguirnos en todas las plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music, YouTube, TuneIn y Deezer y demás. Y ya saben, cada miércoles hay un episodio nuevo de Todos Somos Mexiquenses. Y nuevamente el disclaimer, todo lo que escucharon en este programa pues son puras Teorías. ideas y teorías y cosas de ficción y estamos inspirados por H.G. Wells y por George Lucas y el que usted quiera, pues. Gracias y hasta luego. Ahí.